Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a la Geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Hoy nuevamente vamos a visitar un pueblo de Ucrania, ¿no? Llamado Malin o Malin. Así es, exactamente. Y es una localidad, Malin o Malin, perteneciente a la región ucraniana de Zhitomir, y está situado a unos 100 kilómetros al noroeste de Kiev. Fue parte del territorio polaco hasta 1793, cuando tras la segunda división de este país pasó a integrarse en Rusia. 4 años después se incorporó a Ucrania. Se sabe fehacientemente que hacia 1784 había ya presencia judía en Malin, concretamente 28 judíos en aquel año, aunque la mayoría de historiadores afirman que probablemente los había también antes. En 1847, menos de una centuria después, ya eran 1060, con un crecimiento sostenido, como lo indica que 30 años más tarde su número fuera ya de 1720. Y ya a finales del siglo XIX, algo más de 2500, lo que representaba el 59% de la población total. Por esa época había allí una sinagoga, 2 casas de oración y un hospital judío. Predicó en la ciudad un rabino que se hizo famoso, de nombre Nahum Weisblatt, que no era oriundo de Malin, sino nacido en Narodichi, ciudad que tuvo una comunidad judía desde el siglo XVIII y que por su cercanía a Chernóbil se vio afectada en 1986 por el accidente nuclear, y su población, judía y no judía, debió ser evacuada, como todos sabemos que ocurrió con este desastre nuclear. La fama de Weisblatt procedía de sus prédicas de gran brillantez, su manera justa y sabia de dirimir disputas, sus inspiradas lecciones en la yeshiva local y el reconocimiento de su trabajo solidario y de caridad con los más desfavorecidos. Todo ello lo condujo a convertirse en el año 1902 en rabino de Kiev, la gran ciudad de numerosa población judía. Durante la revolución de 1917, el gobierno municipal de Malin cambió varias veces según prevaleciera uno u otro bando, comunistas o anticomunistas. En el año 1919, tras la Primera Guerra Mundial, la banda del antisemita Sokolovsky llevó a cabo un pogromo en Malin, provocando numerosas víctimas sin que se conozca con exactitud su número, al igual que muchos daños materiales, porque no se registraron oficialmente los hechos. Entre 1920 y 1930 había una escuela judía fundada unos años antes, una segunda escuela con 315 alumnos y otra más aún, donde estudiaban 352 jóvenes judíos y daban clases 65 profesores. También había judíos que estudiaban en 3 de las escuelas ucranianas. A la primera de ellas concurrían, de 197 ucranianos, 133 judíos. En 1939, previo a la Segunda Guerra Mundial, 3.600 judíos, el 32% de la población, vivían en la ciudad de Malin y 230 en pequeñas aldeas de sus alrededores. Cuando se produjo la ocupación nazi en julio de 1941, unas 120 personas del pueblo, pero en su mayoría judías, fueron obligadas a dejar sus hogares. Luego las reunieron en una fábrica de muebles de la ciudad, donde los dejaron a la intemperie en un patio durante varios días, para finalmente fusilar a los adultos y, por si esto hubiera sido poco, en un acto de máxima barbarie, enterraron vivos a los niños. Algunas fuentes afirman que en el grupo había unas 30 mujeres con niños pequeños. Los judíos de Malin de todas las edades fueron asesinados en su mayor parte en diversas acciones durante agosto y septiembre del mismo año de la ocupación. De acuerdo a información obtenida por los soviéticos,
habrían sido fusilados entre 670 y 1000 judíos y luego enterrados en 5 fosas comunes en el cercano barranco de Sherbov Yar. Otras fuentes mencionan que los fusilados fueron unos 1100. En la aldea próxima de Xaveriv asesinaron también a 50 judíos, entre ancianos, mujeres y niños. El Ejército Rojo liberó la ciudad en noviembre de 1943. Tras la guerra, los sobrevivientes que regresaron a Malin restauraron la vida comunitaria con la compra de una propiedad privada que utilizaron como sinagoga y contrataron a un rabino para los oficios religiosos. La Keilah se registró como tal en abril de 1945. Por otra parte, varios años después, concretamente en 1953, los miembros de la comunidad desenterraron los restos de los asesinados en el barranco Sherbov Yar, que yacían en una fosa común, y les dieron sepultura en el cementerio judío. En el barranco erigieron un monumento con una inscripción en yiddish como recuerdo a su memoria. De acuerdo a los datos de un censo del año 1959, 1.200 judíos continuaban viviendo en la ciudad, aunque su número fue siendo cada vez menor, ya que los jóvenes emigraban a otros destinos en busca de mejores oportunidades de educación y trabajo. Al desintegrarse la Unión Soviética, los que aún quedaban en el pueblo emigraron a Estados Unidos, Israel y Alemania. Pero en la década de 1990, una vez más se hizo un intento de reorganizar la comunidad que desafortunadamente no fructificó, y en 2017 quedaban solamente 30 judíos en Malin, la mayoría de ellos ancianos. Bien, vamos con las personas destacadas, como siempre hacemos de cada shtetl, de cada pueblecito. En el siglo XIX nació en Malin un gran músico, compositor, maestro de coro y pedagogo musical, David Novakovsky. Integró en su obra, hoy quizá diríamos fusionó, la música litúrgica tradicional judía con estilos y armonías occidentales. De pequeño había estudiado música religiosa con varios cantores o hazanim y también teoría y otros aspectos musicales en el Conservatorio de Berdichev. Fue asistente de director del coro en la sinagoga Brody de Odessa a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. En esa época también fue profesor de música del asilo de huérfanos de Odessa y en otras 3 escuelas de música. Más tarde enseñó teoría musical y armonía en el Conservatorio Popular de dicha ciudad. A partir de la década de 1880 se sucedieron allí en Odessa las expresiones y ataques antisemitas, de modo que la posición social de los judíos, que había sido relevante, fue declinando. Novakovsky fue blanco de los ataques de los bolcheviques y socialmente discriminado. Falleció en 1921, aislado y en la miseria económica, dejando importantes trabajos inéditos. Los nazis lo incluyeron con una entrada de 3 líneas en su léxico de judíos en la música. Gran parte de su obra se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, aunque él había enviado anteriormente muchas partituras a su hija Sofía, que vivía en Berlín y que en 1937 mandó 3.500 páginas de la obra de su padre a familiares residentes en Estrasburgo. Sofía, que era concertista de piano y consiguió huir con su familia a Francia, junto a la frontera suiza, se llevó otra parte de los trabajos de Novakovsky que aún conservaba. Y a ese país huyó, a Suiza, cuando se instaló el régimen de Vichy en 1943. Según algunos investigadores, los enterró en una granja cercana a su casa de Ginebra. La colección arribó finalmente a Estados Unidos en 1952 y su primer alojamiento fue la Universidad de Columbia. Luego se instaló un archivo permanente de la obra de Novakovsky en el Colegio Hebreo Unido de Música Sacra en 1955 en la ciudad de Nueva York. Entre otros judíos nativos de este shtetl que destacan por su trayectoria, es preciso mencionar a Shmuel Abba Gorodetsky,
historiador e investigador del movimiento jasídico y la Kabbalah, nacido en 1871. La suya fue una educación tradicional, pero a los 18 años estudió también las ideas de la Haskalah, aunque no las aceptaba totalmente. En 1908 se trasladó a Suiza y luego a Alemania, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y emigró a Tel Aviv, en Israel, donde murió en el año 1957. Tel Aviv fue el destino al que también emigraron dos artistas más de Malin, Zvi Friedland, nacido en 1898, actor y activista teatral que murió en esa ciudad en 1967, y la escultora Batia Lishanskaya, nacida en 1910, que falleció en 1992. Shloime Briansky, nacido en 1899, fue dramaturgo, pedagogo y erudito literario. En la década de 1920 produjo obras en Vinnytsia y Kiev, y en la siguiente publicó estudios críticos y bibliográficos de las obras de varios escritores en yiddish, entre ellos los conocidos David Bergelson, Moishe Kulbak o Itzik Pfeffer. Desgraciadamente sufrió una enfermedad mental que le impidió seguir con su labor desde 1935. Se desconoce el año y el lugar de su fallecimiento. Por último, tenemos a la contemporánea Raiza Nedashkivska, que nació en el año 1943 y tuvo una extensa carrera como actriz de cine y teatro que desarrolló en Ucrania y en otros puntos de la Unión Soviética. En el año 1993 fue homenajeada con el Premio Artista Popular de Ucrania. Y hasta aquí el Shtetl Malin o Malin, Jorge. Muy bien, pues volveremos a visitar otra localidad de estas tierras de la zona de confinamiento en general, del este de Europa, donde se hablaba yiddish, dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Barda, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge.